Pues bueno, como lo estamos diciendo, venimos estudiando la carta de Filipenses. ¿Por qué creen que se llama esta carta Filipenses? Muy sencillo, porque fue escrita a los filipenses. Es como si Pablo estuviera en estos días y nos escribiera una carta, sería la carta a los huachinanguenses. Primera de huachinanguenses, segunda de huachinanguenses, y probablemente si Pablo nos escribiera cartas, nos aventaríamos hasta la 24ª carta a los huachinanguenses, buscando, a lo mejor Pablo diciendo, ya van veintitantas y no cambian. No, pero esa carta específicamente es una carta un poco diferente a las demás. Normalmente Pablo, cuando escribe a las demás iglesias, él busca corregir ciertos defectos o busca plantar las bases de doctrinas esenciales por errores o por problemas que está habiendo en la iglesia. Por ejemplo, la carta de los Corintios que vamos a estar estudiando con el pastor Eleazar nos va a hablar de tantos problemas que están sucediendo en la iglesia de Corinto, y Pablo tiene que decir, a ver, esto no es así, esto tiene que ser así, y da estas bases de todo lo que está sucediendo, de cómo lo están haciendo y de cómo debe de ser. Pero en esta carta específicamente que vamos a estudiar de Filipenses, es una carta donde Pablo deja ver un gran amor de parte de él hacia esta iglesia de los filipenses. Entonces, vamos a, antes de entrar a lo que es esta carta, ver un poco de cómo fue que se fundó esta iglesia de Filipenses. Empezando por la ciudad de Filipos. Vamos a entrar tal vez mucho ahorita en detalles históricos, pero esta ciudad de Filipos es curioso cómo se llega a formar siendo una ciudad dentro de la región de Macedonia, ya más pegada a lo que era Europa o lo que hoy en día es Europa. Fue fundada por Felipe II, padre del gran Alejandro Magno o Alejandro el Grande, un personaje histórico, un conquistador. Y pasó por diferentes batallas y situaciones históricamente. Ahí cerca de Filipos ocurrieron diferentes batallas donde encontramos personajes históricos como lo es Brutus, Casio, Marco Antonio, incluso la misma Cleopatra, Octavio, quien posteriormente sería llamado Augusto César. Y es curioso, les decía, no vamos a entrar mucho en estos detalles, pero es curioso que este mismo Augusto César, que estuvo involucrado en la cuestión histórica de Filipos, años después viene a ser el emperador que está gobernando cuando Jesús nace, ese mismo emperador que manda que todos los niños tenían que matarlos, que morir. Pero es curioso cómo se va formando esa región, porque debido a estas batallas, debido a los intereses políticos que tenían los romanos o el imperio romano en ese entonces, es como después de batallas, soldados veteranos romanos vienen y se establecen en esta región o en esta parte de Filipos, y es como pasa a ser ahora una colonia romana, pasa a ser ahora una ciudad que pertenece a los dominios de Roma, que políticamente y culturalmente se vuelve a lo que los romanos pues estaban llevando. Son dirigidos por el emperador principal, y las costumbres, o una de las costumbres que tenían aquí los romanos, es que ellos tenían un trato especial precisamente para su mismo pueblo, para su misma gente. En cuestiones legales, un extranjero no tenía la misma oportunidad de ser juzgado ni de defenderse como lo tenía un romano. Por ejemplo, si un romano era acusado de algún delito, él era o tenía la posibilidad de, antes de recibir una condena, pues defenderse, buscar su defensa, y incluso si él sentía que su caso estaba siendo llevado injustamente, pues llevarlo directamente hasta el emperador y que él lo tratara de una manera diferente, cosa que para los extranjeros los romanos no tenían permitido. Si tú eras un extranjero y llegabas a algún territorio romano, a ti
si a ti se te encontraba haciendo algún delito, fallando en algo, a ti no se te iba a dar el mismo trato, al contrario, a ti te iban y te agarraban y no te dejaban defenderte, no te dejaban, pues de ninguna manera demostrar tal vez que no hiciste lo que estaban diciendo. Simplemente iban y te azotaban, te encarcelaban y a pagar tu condena, que a veces era de por vida. Incluso los romanos tenían el privilegio de en sus condenas de muerte no sufrir lo que era la crucifixión. Sabemos que con Cristo son los romanos quienes llevan a cabo también su crucifixión, pero como tal un romano tenía este privilegio de no pasar por una crucifixión como un pago de una condena. Aquellos que fueran condenados a muerte podrían ser, su condena se podría pagar con ser decapitados o ser colgados, pero nunca con una crucifixión, que al fin y al cabo iban a morir. Pero la crucifixión en ese entonces era un castigo no solamente muy doloroso, sino muy humillante. Y era únicamente dado para los peores criminales, por así decir. Pero los romanos estaban exentos de todo esto. Ahora, más adelante vamos a ver por qué esto es importante o por qué destaca. Pero bueno, vemos cómo de manera rápida se forma la ciudad de Filipos. Si quieren ustedes enterarse un poco más de cómo es, porque hay una gran historia detrás de esto, cómo es que se llega a formar la iglesia de Filipos, pueden buscar las conferencias del hermano Mark Webb en YouTube de cómo es que se llega a formar esta ciudad. Ahora por tiempo no vamos a ver todo, pero algo así se fue formando la ciudad de Filipos. Pero ahora, ¿cómo se forma la iglesia de Filipos? Les voy a invitar a que vayan en sus Biblias a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Pablo, al iniciar esta carta, se está presentando y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo probablemente está pasando por un encarcelamiento. Ahora, hay muchas teorías sobre en dónde se encuentra Pablo ahora encarcelado, en qué prisión está Pablo. Por tradición y lo que más se cree, a lo que más se ha llegado con seguridad a creer, es que Pablo estaba en un arresto domiciliario en Roma. Pablo en su primer viaje a Roma es arrestado por defender el evangelio que él está predicando y es arrestado en su casa, es arrestado, en una casa donde es custodiado por emperadores de la guardia romana. Entonces, probablemente se cree que mientras Pablo escribe esa carta, Timoteo se encuentra con él y hay quien cree que Pablo es el que está redactando, el que está hablando, pero Timoteo es el que le está haciendo el favor de ir escribiendo con su mano esta carta. Pero lo que sí se sabe es que Pablo y Timoteo son bien conocidos por la iglesia de Filipenses porque cuando se forma la iglesia ellos son de los primeros en ir, Pablo con Timoteo. Ahorita vamos a estar viendo ahí en Hechos 16 un poco, pero Pablo se presenta y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahora sí, en Hechos vamos a ver cómo todos estos santos, o cómo es que llega a conocer Pablo a todos estos santos a los que él les va a hablar. Dice ahí en Hechos capítulo 16, desde el versículo 5, dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe, aumentaban en número cada día, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahora, Pablo empieza su segundo viaje misionero, ahora sin Bernabé. Recordemos que el primer viaje él va con Bernabé, pero ahora en este segundo viaje, Pablo y Bernabé estaban ya listos para irse. Sin embargo, Pablo dice: ¿sabes qué? Ahora no quiero que lleves a Juan Marcos, ya no confío en él para esta obra.
¿sabes qué? No lo vamos a llevar. Y Bernabé y se pone en defensa y dice, no, pues hay que llevarlo, él ya se puso las pilas, pero Pablo dice, no, entonces se separan y más adelante vemos cómo en este mismo capítulo 16, cómo Pablo conoce a Timoteo en esta ciudad de Derbe, de Listra, y pasa por Timoteo, lo conoce, ve la fe que hay en él, ve el testimonio que hay en él, dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, y dice, quiso Pablo que fuese con él. Entonces llegan los dos juntos ahora a la provincia de Galacia, que también tenemos ahí una carta que se les escribió a estos hermanos, y dice, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia Menor. Ahora, lo que podemos ver aquí es que el propósito o la intención de Pablo era ir hacia Asia, así como iban subiendo, irse ahora hacia su derecha, y porque su primer viaje, recordemos que fue todo lo que fue Corinto, pero ahora él regresa y quiere ir hacia el otro lado, pero dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo irse a hablar la palabra en Asia. Ahora no sabemos exactamente a qué se refiere y realmente no es importante llegar a detallar el cómo fue que el Espíritu Santo les prohibió, si les habló directamente, si recibieron en sueño. La cosa es que no fueron para allá. Los planes de Dios no eran que ellos fueran a Asia, sino que dice que cuando llegaron a Misia y intentaron ir a Bitinia, el Espíritu tampoco se los permitió, y dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón, dice, macedonio, que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora, hay diferentes teorías de quién es este varón macedonio que se le aparece a Pablo. Más adelante vamos a estar viendo un poquito, una de esas teorías que más me ha convencido de quién creo que es el varón que aparece ahí. Pero de una u otra manera, el Señor les dice, no es mi voluntad que vayan a este lado, necesito que vayan acá. Y ahora ven esta visión. Y dice el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida dice, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Ahora es curioso, y solamente como dato adicional ahí, ¿quién es el que está escribiendo Hechos? Lucas. Si vemos la manera en la que Lucas está escribiendo, él empieza diciendo, y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido, hablando de ellos. Y luego dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, y dice, y pasando, descendieron a Troas. Ahora, lo que quiero decir es que Lucas está hablando de ellos, narrando lo que a ellos les está pasando, pero en cuanto ya están en Troas y ven esta visión y salen de ahí, Lucas ahora pasa a el pronombre nosotros y dice, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia. Ahora lo que se cree es que Lucas empieza aquí el viaje con Pablo, con Timoteo, y ahora Pablo ya lleva doctor, ya lleva ahí su doctor de cabecera, ya lleva su equipo médico por cualquier circunstancia, pero es algo curioso únicamente ver esto, cómo Lucas ahora se añade al viaje. Y dice en el versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Ahora no sé si me puedan poner ahí el mapa, por favor. Muy bien. Ahí podemos ver un poco, no se ve muy en grande, pero todo lo que es Macedonia es la región, es una región grande donde se encontraban diferentes ciudades, pero específicamente más hacia su derecha
podemos ver lo que es Filipos, ahí en chiquito, un poco chiquito, al lado de Neápolis. Vemos cómo dice que llegaron a Neápolis y de Neápolis se fueron a Filipos. Vemos una ciudad que está céntrica en una carretera que se le conocía como la Vía Ignacia, que llevaba desde este punto y los podía llevar directamente hasta Roma. Sabemos, o está este famoso dicho de que todos los caminos llegan a Roma, precisamente porque en ese tiempo Roma, al ser el imperio predominante, buscó hacer todas las carreteras, que todas las carreteras de diferentes puntos se conectaran hacia Roma. Y la Vía Ignacia, era una carretera muy transitada por comerciantes, por personas incluso del ámbito religioso, y Filipos era una ciudad pues muy transitada. Entonces ellos llegan, dice que llegan a Neápolis y de Neápolis se van a Filipos. Listo, si gustan pueden quitarlo. Y dice que ya estando en Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, dice, estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo, esto es sábado. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahora, ¿qué nos está diciendo esta porción de la palabra? Al ser una ciudad extraña o aparte del judaísmo, no tenían como tal pues las creencias judías. Sin embargo, se tenía en ese tiempo que si había algunos judíos o de descendencia judía en algún otro lugar y quisieran abrir una sinagoga, se necesitaban al menos 10 hombres judíos para abrir esta sinagoga, para poder tener sus tiempos de reunión, sus tiempos de oración. Es como si quisieran abrir una pequeña iglesia, una pequeña misión, una pequeña cédula. Sin embargo, lo que nos deja ver en este punto al decir que se juntaron en el río donde solía hacerse la oración, nos quiere decir que en este lugar no había ni 10 hombres judíos para poder abrir una sinagoga. Y vemos que dice que principalmente dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces es un lugar que muy probablemente estaban muy extraños a la palabra de Dios. Pero hay unas mujeres que se juntan, dice, se juntaban a orar, a hacer la oración. Y dice que les hablaron y dice, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, dice, su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Están ya ahora en la ciudad de Filipos y dice que salen, que van a un río donde suele hacerse la oración. No sé si ahí Pablo preguntó o cómo fue que se enteró, pero llega a este lugar, encuentra a estas mujeres que están reunidas y él les empieza a hablar, les empieza a predicar ahora de Cristo. Porque recordemos que aunque eran judíos, ellos seguían creyendo o esperando un Mesías que les venga a libertar de una manera política, de una manera pues hasta cierto punto de guerra, de alguna guerra que vengan a armar. Pero Pablo les viene ahora a hablar de Cristo. Y dice que había una mujer específicamente, dice una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Ahora, el hablar de que era vendedora de púrpura, era que ella vendía tela o vendía los tintes para hacer tela púrpura. Hoy en día es muy fácil conseguir tela púrpura, cualquier prenda del color púrpura. Nuestra hermana Columba, perdón que la use de ejemplo, viene de púrpura. Si es algún otro color, para mí el púrpura es morado. Yo sé que las mujeres entienden más de colores, pero
no nos pidan ahorita saber exactamente qué color es. Ajá, los colores, pero en ese tiempo el color púrpura era un color muy difícil de conseguir porque todos los tintes que ellos sacaban para sus ropas lo hacían naturalmente. Y el color púrpura específicamente se usaba o se extraía de unos moluscos que eran muy difíciles, una, de conseguir y dos, de extraerlo. Hay una historia, no sé si sea cierta, pero hay una historia que se cuenta de cómo fue que se descubrió este color y es de un hombre que vive cerca de un arroyo, de un lago, y cuenta que tenía su perro y siempre lo tenía amarrado. Y porque este hombre salía, pero en una de esas salidas, cuando él regresa, dice que llega y que ve a su perro ahora desatado, pero con el hocico todo morado. Y dice, pues ¿qué mordió? ¿Qué agarró, no? Para que se pintara así. Dice que estuvo buscando y que vio esos ostiones, esas como ostras, y que de ahí salió la tinta morada y se cuenta que fue de ahí que empezaron a usar estas ostras ahora para formar estas tintas. Pero como era una tinta muy difícil de dar, era algo pues caro, algo muy caro de usar, cosa que solamente lo usaban personas de la realeza, personas políticamente importantes, personas económicamente muy pudientes, ya que era un material, como les decía, muy difícil de conseguir. Su precio era muy elevado. No sé si aún esté así, pero hubo un tiempo que aquí en México el aguacate se disparó y estaba carísimo el kilo. Recuerdo que fue justo cuando por parte de la iglesia Donay me invitaron a ir a un campamento en Michoacán. Y allá precisamente que tienen o que plantan, tienen sembradíos de aguacate. La reja de aguacates estaba en 50 pesos. Y me acuerdo que esa vez el pastor Noé, creo que sí agarró y se llevó completamente una caja, porque dice, esto en Guauchi está carísimo. Creo el kilo estaba a 60 y tantos, 80 y tantos pesos, por la escasez, me parece que estaba viendo. Ajá, cada que hay escasez de algo, su precio se eleva muchísimo. En este caso, o en este tiempo, con esta tinta, al ser un material muy difícil de conseguir, su precio era muy elevado y era pues prácticamente un lujo para las personas de ese tiempo. Poder tener una prenda de tela púrpura era algo que solamente pocos podían tener. Y específicamente los romanos, si tú ibas a una colonia, a una ciudad romana, tú distinguías a alguien de alta sociedad o de alta economía porque andaba vestido de púrpura. Era algo que solamente ellos se podían dar. Y esta mujer entonces, Lidia, que decía que era vendedora de púrpura, pues igual podemos pensar en alguien que económicamente era pues pudiente, que tenía un buen ingreso. No era alguien que tal vez una mujer que sufría en cuanto a esto, en cuanto a escasez económica, sino que vemos que era alguien en esta sociedad bien acomodada, por así decir, alguien que económicamente tenía bastante. Pero es curioso ver cómo dice que estaba esta mujer Lidia y dice que adoraba a Dios y dice que estaba oyendo. Pero en este oír, hermanos, muchas veces nosotros oímos sin realmente entender. Dice que estaba oyendo, pero que el Señor, ¿qué dice ahí? Abrió su corazón de ella para que estuviese atenta. Amén. Eso, hermano, deberíamos orarlo cada vez que va a haber una predicación. Pedir que no solamente oigamos, sino que Dios abra nuestro corazón para estar atentos. ¿Cuántas veces podemos tal vez estar escuchando a quien está aquí enfrente sin realmente prestar atención? Estar escuchando, pero que nuestra mente esté divagando en otras cosas, en cosas cotidianas. Decimos, pues es domingo, ¿qué voy a hacer durante esta semana?
qué voy a comer, qué voy a vestir, qué todo esto. Nos ponemos a preocupar, ¿qué va a ser de nuestra semana cuando, hermano, quién sabe si pases de hoy? ¿Quién sabe si pasemos de hoy y ya nos estamos preocupando por el día de mañana? Muchas veces estamos aquí y estamos sin prestar atención, estamos pensando, divagando en otras cosas. Sabes, a mí me pasaba mucho que en alguna predicación o en alguna conferencia se estaba hablando de un tema, pero de repente el predicador pasaba a otro pasaje bíblico donde solamente veía 2 o 3 versículos y yo me seguía leyendo y cuando me daba cuenta ya había perdido de lo que estaba hablando el pastor o el predicador, y ya casi iba a terminar su predicación y yo ya casi iba a terminar el libro que estaba leyendo. O sea, con algo tan sencillo que era o brincar a otra lectura, yo me perdía muy fácil. Entonces, sé que es muy fácil que aún estando aquí, aún a lo mejor siendo pocos, es muy fácil que perdamos la atención de lo que estamos oyendo. Sin embargo, a lo que se refiere aquí ahora el libro de Hechos, es que dice que aunque ella estaba oyendo la predicación, aunque ella estaba oyendo el evangelio, ella no creyó hasta que Dios abrió su corazón para que oyera, dice, para que ella estuviera atenta a lo que Pablo decía. Ahora, más adelante vamos a regresar un poco a este punto, pero es impresionante ver cómo aún de tal vez más mujeres que pudieran estar oyendo, Dios escogió a esta mujer y dice que abrió su corazón para que ella oyera, para que ella estuviera atenta, para que recibiera la palabra. Y dice, y cuando fue bautizada y su familia, dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahora vemos aquí a una mujer que realmente ha sido tocada por la palabra de Dios y que ya dice, ya creyó, no solo creyó, sino que ahí mismo dice que fue bautizada. Ella dice, y su familia, dice, y nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahora, no sé si tú alguna vez has visitado a alguien que pues tienes que ir de rápido, vas de rápido o tienes que ir pero regresar y te dicen, no, pero ya teníamos la comida preparada para que te quedaras a comer. Bueno, es algo que pasa mucho al estar en misiones. Tú vas a visitar a los hermanos, a tener un tiempo devocional y los hermanos ya están listos para recibirte, que te quedes todo el día. Y me pasó mucho en una semana de misiones que estuve con unos hermanos que, es más, ni siquiera eran hermanos, eran personas que eran simpatizantes, pero que tuvieron a bien el recibirme en sus casas esos 10 días que estuve ahí en Veracruz, y me recibieron y dijeron, si alguien de ahí de la iglesia algún día no te quiere dar de comer, dice, pues vente con nosotros, aquí comemos. Y gracias a Dios también los hermanos se pusieron de acuerdo, me daban mis comidas, pero no había día que los hermanos no me insistieran para que me quedara a comer con ellos. Y únicamente porque ya tenía pues igual los otros compromisos, pero los hermanos de verdad eran tan insistentes que pues hasta mal me sentía de negarles todos los días. Hubo un día que sí estuve comiendo con ellos, pero lo que voy es que es tanta la insistencia que a veces no te puedes negar a estas invitaciones, y Pablo está pasando por esto mismo y dice, nos obligó a quedarnos. Ahora podemos pensar en cómo lo hizo esta mujer diciéndole, ándele, quédese hermano Pablo, quédese, pasen estos días aquí. Y Pablo, no, tenemos que ir, tenemos que seguir. Y la hermana, no, quédese, ya les preparamos y va a ser de bendición que se queden. Y Pablo, bueno, pues si nos están ya casi obligando, pues nos quedamos, ¿no? Y Pablo se queda ahí con ellos en su casa. Y dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, dice, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ahora, lo que está pasando aquí es que hay una mujer que está endemoniada, que tiene un demonio que le permite adivinar ciertas cosas. Ahora, ¿qué tipo de demonio era? ¿Quién sabe?
no explica. Y decía un hermano sobre esto, no sé, no soy experto en demonios y no quiero serlo. Pero la cosa es que este demonio le ayudaba a esta mujer a adivinar, pero esta mujer era esclava de unas personas que la usaban precisamente. Miren cómo estaban estas personas que usaban esta condición de una mujer endemoniada para recibir ganancia. Pero dice que Pablo pasando, dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros, hablando de Lucas, hablando de Timoteo, de Silas, dice, estos hombres, decía, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, no sabemos por qué tiempo se quedó Pablo aquí, pero dice que ya eran varios días los que ellos pasaban para ir a este río, para ir a esta oración. Dice que se encontraban a esta muchacha día tras día tras día, y día tras día tras día los iba persiguiendo y los iba molestando, diciendo una verdad. Pero ojo, ¿de quién viene esta verdad? De un demonio. Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero dice que lo hizo por muchos días, que ya Pablo ya estaba harto. Pablo ya se había cansado de esta muchacha, de este demonio. Y dice, volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora no sabemos qué pasó por la cabeza de Pablo. Si le preguntó, bueno, pues, ¿qué quieres tú, no? ¿Por qué nos estás molestando? ¿Por qué nos estás hostigando? Pablo no se detuvo a todo eso, sino que de inmediato le dice al demonio, sal fuera de ella. Y vemos que Dios respalda a Pablo, respalda a este siervo suyo, mandando a este demonio salir fuera de ella. Pero esto más que causar algo bueno, causa un disgusto en los amos de esta muchacha. Dice el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Qué poca humanidad tenían estos hombres, que más que alegrarse porque esta muchacha había sido librada de un demonio, ¿qué dice que hicieron? Se enojaron, se preocuparon, dice ahí la palabra de Dios, viendo que había salido la esperanza de su ganancia. Ahora, ¿quién sabe cuánta ganancia habían hecho estos hombres debido a esta mujer que estaba endemoniada? Pero en lugar de alegrarse, dice, se enojan, se entristecen y traen a Pablo y a Silas, dice, al foro ante las autoridades, dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora, ¿Pablo estaba haciendo esto? Según lo que estamos leyendo, Pablo estaba enseñando costumbres. Pues realmente no. Pablo lo que estaba hablando a estas mujeres era la palabra de Dios. Pero ¿cuál fue su molestia entonces de estos hombres? Pues simplemente que perdieron su ingreso, que perdieron por ahí dicen, su gallina de los huevos de oro. Ya no tenían cómo ahora, entre comillas, ganarse la vida para ellos. Ya su ruina había acabado, ya no tenían algo seguro de sus ingresos. Y lo que hacen es irlos a denunciar. Y dice, estos hombres judíos, o siendo judíos, dicen, alborotan nuestra ciudad. Ahora, ¿recuerdan lo que habíamos dicho al principio? Que alguien extranjero al pueblo romano no tenía la oportunidad de defenderse, no tenía la oportunidad de llevar a cabo o ser llevado a cabo un juicio en el cual su inocencia pudiera ser demostrada, sino que enseguida era el castigo. Miren, dice ahí el versículo
22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de, dice, haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, dice, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Estos hombres, Pablo y Silas, no están recibiendo ningún trato digno de que ellos pudieran defenderse, de que ellos pudieran tener algún juicio justo donde su inocencia fuera demostrada y pues pagan sus consecuencias, por así decirlo, de manera instantánea. Son azotados, primero dice, les rasgan las ropas, son azotados con varas, dice, y después ya de haberlos azotado mucho, especifica ahí Lucas escribiendo, dice, ya les habían azotado mucho, dice, los echaron en la cárcel, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual dice, recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, o lo más probable era que en este tiempo los calabozos o las cárceles eran subterráneas, no es como hoy en día que hay un edificio grande y ahí tienen sus instalaciones, sino que en ese tiempo normalmente las cárceles eran subterráneas y estaban debajo de la casa del carcelero, de esta persona que se encargaba de la cárcel, y normalmente pues eran calabozos, eran como túneles donde los encarcelaban ahí, donde ponían estos cepos. Entonces imaginémonos esto, meten a Pablo y a Silas a lo más profundo, a donde hay menos luz, a donde tal vez se siente menos el calor, a donde se siente más frío, donde tal vez hay más ratas, donde huele peor, donde hay más cucarachas, víboras o no sé, el animal que más les dé asco. Los meten a lo peor como si fueran los peores criminales, dice, y todavía les asegura los pies en el cepo. Dice, pero a medianoche, ahora, pausando tantito aquí, si tú llegas o decimos, hermanos, vamos a levantar una misión en algún pueblo cercano, o no tan cercano, pensemos, no sé, en alguno al que fuéramos hace tiempo, a Guasotepec, que había me parece que había una misión en Guasotepec. Pero pensemos que dijéramos, vamos a volver a ir a Guasotepec, y algunos se animan y dicen, sí, vamos a ir, pero llegando a Guasotepec, predicamos, vemos que hay quienes creen, pero después de eso, las autoridades de ahí nos apresan y nos mandan a la cárcel. ¿Qué va a pasar con nuestro ánimo? Honestamente, no. Sí, no se pongan espirituales de que, vamos a estar muy... No, honestamente. Lo más probable es que decayéramos. Y de que viendo esta situación... Es más, vámonos a algo más cercano. ¿Qué pasaría, hermanos, si ahora que estamos organizando las próximas conferencias, vemos que solamente vamos los de aquí? ¿Cuántos somos ahorita? ¿Somos unos 25? Contando niños, 30. ¿Qué pasa si organizamos otra vez una conferencia para 300, 400 personas y vemos que solo somos 50? ¿Estaríamos igual de gozosos o honestamente decaería nuestro ánimo? Si organizamos escuelitas y solamente llegan 10 niños, hay desánimo. ¿Por qué? Porque nuestra mente, lo que nuestra mente dice es, bueno, estamos esforzándonos por hacer algo para el Evangelio, por hacer algo para la obra de Dios. Y tal vez en lugar de ver respuesta, en lugar de ver protección, vemos ahora estas pruebas. Saben, somos muy fáciles de desanimar los seres humanos. Y probablemente si estuviéramos pasando por esta situación de que una vez ya habiendo ido a predicar el Evangelio,
se nos encarcela y se nos da el peor trato. No, ni siquiera solamente se les encarceló a estos hombres, sino que se les azotó. Después de todo esto, dice que a medianoche, dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Si a ti y a mí nos pasara esto, estaríamos despiertos a medianoche. Yo sí, pero Llorando, dices Lino. no podría dormir. Tal vez preocupados, tal vez angustiados. Yo honestamente siento que después de un día de ser azotado, yo a esa hora ya estaría dormido. Y sí, ya desde el primer azote ya estaría bien dormido. Pero estaríamos orando, tal vez orando, pues tal vez sí, diciendo, Señor, ayúdame, sácame de aquí. Pero estaríamos alabando a Dios con himnos, cantando, gozándonos, porque ahora veamos esto, dice, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Después de ser azotados, después de ser maltratados, todavía tenían suficiente voz para que todos los presos los oían. Yo ahorita, hermanos, ya no tengo voz, me está picando bastante la garganta y ya no sé cómo voy a hacer ahorita para cantar el último canto. Pero dice que Pablo y Silas cantaban tan fuerte, hermanos, que todos los que estaban ahí los podían oír. Y dice, versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, diciéndolo de manera de broma, si lo quieres ver así. ¿Qué canto quisieras ponerle que estuvieran cantando ahí Pablo y Silas? El canto que más te gusta, el que digas, este me llena de gozo. Su gracia es mayor. Que estuvieran cantando su gracia es mayor. Uno muy conocido aquí, cuán grande es Dios. Gracia sublime. Tú te los imaginas cantándolo a todo lo que da y de repente empieza a temblar. Pero sabes, más que un temblor cualquiera de los que pues pasan mucho aquí en México, ve que fue un temblor específicamente dado por Dios, que lo que hizo este temblor fue que las puertas fueran abiertas y las cadenas o estos seguros de las cadenas fueran rotas. Ahora, estando en una área subterránea, un temblor era peligroso, ya que pues en ese tiempo no tenían grandes estructuras para sostener tal vez la tierra, para sostener el techo, las paredes. Un temblor muy probablemente podía ser que todo eso se derrumbara y cayera encima de todos los que estaban ahí. Pero vemos que este temblor específicamente lo que hizo fue que las cadenas fueran rotas y las puertas fueran abiertas. Sabes, hermano, esta carta de los Filipenses, si algo que va a repetir muchas veces, va a ser el gozo. Regocijaos, dice Pablo en el capítulo 4 de Filipenses, regocijaos en todo tiempo, otra vez os digo, regocijaos. Y Pablo, algo que va a hablar mucho en esta carta es gozo. Y hace tiempo que yo enseñaba esta carta, específicamente en el versículo 4, en el capítulo 4, decías, si yo les digo, si yo vengo en medio de una prueba y les digo, hermanos, regocijaos, probablemente me van a tal vez no insultar, pero me van a ignorar, se van a molestar que yo les diga, hermanos, en este momento de angustia que solo ustedes están pasando, que solo ustedes están comprendiendo qué tanto les causa tristeza, qué tanto les causa dolor, y yo llego y les digo, ánimo, hermanos, todo va a estar bien. Muy probablemente los va a molestar, porque van a decir, tú no estás pasando por esto. Si yo llego, tal vez se va a escuchar un poco fuerte, pero si yo llego con alguien que acaba de perder un hijo y yo le digo ánimo, muy probablemente me va a decir hasta de lo que me voy a morir. Tal vez no aquí, pero
¿Por qué? Porque me van a decir tal vez, tú ni eres papá, tú no sabes lo que es tener un hijo, menos vas a saber lo que es perderlo. Pero hermanos, quien está diciendo aquí regocijaos, es este mismo Pablo que en estos momentos de angustia, de encarcelamiento, dice que ellos se pusieron a cantar himnos. ¿Sabes? El mismo hombre que nos está diciendo, gozaos en el Señor, en medio de las pruebas, gócense, es aquel que ya tuvo estas pruebas y él se gozó. Y vemos la respuesta de Dios a esto y dice que vino este terremoto que sacudió la cárcel, dice, los cimientos, y las puertas fueron abiertas, las cadenas se soltaron, dice. Y despertando el carcelero, este que tenía que cuidarlos estaba dormido, dice que se despierta con este terremoto, dice, saca la espada, despertando el carcelero, dice, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, dice, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué hizo esto? Porque dijo, no, híjole, voy a perder mi trabajo, no, mejor me mato. No era solo eso, sino que en ese tiempo, las personas que cuidaban la cárcel tenían la obligación de que ningún preso se les escapara, y si algún preso se les escapaba, ellos tenían que pagar la condena que a ese preso que se escapó se le había dado. Ahora imagínate este carcelero que dice que vio todas las puertas abiertas y que se imaginó, no, ya se pelaron todos. ¿Cuántas sentencias le iban a caer a este hombre? Dice, no, prefiero morirme, matarme, antes que pagar yo todas las sentencias. Porque pensemos, o sea, no solamente había unos 3, 4 presos, probablemente había más de 10, y probablemente a más de uno sus sentencias ya eran de muerte. Ni siquiera le iba a alcanzar al carcelero toda una vida para pagar las sentencias. Pero justo cuando estaba a punto de enterrarse esta espada, de clavarse esta espada, dice el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora imagínate la desesperación de este carcelero que ya está a punto de quitarse la vida, pero dentro escucha una voz que le dice, hey, alto, calma, aquí estamos todos. Dice que él aún entra con temblor, con miedo, pero qué alivio tal vez él sintió al darse cuenta que para lo que él ya era un castigo seguro, tenía una respuesta, tenía una salida. En ese momento donde él ya lo veía perdido todo, tenía una salvación. Ahora dice que él se acerca con Pablo y Silas y les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? No sabemos a ciencia cierta qué vio, qué le motivó a este carcelero el preguntar esto. ¿Por qué? Porque no fue como de, ¿están todos bien o todos están aquí? Sino que dice que instantáneamente lo que él le lleva a preguntar es, señores, ¿qué debo hacer? ¿Cómo consigo mi salvación? Ahora, lo más probable es que este hombre, este carcelero, ya había escuchado, el por qué estaban ahí Pablo y Silas, por qué los habían encarcelado, y dos, de qué es lo que ellos estaban comentando, de qué es lo que ellos estaban hablando. Probablemente ya este hombre había escuchado lo que Pablo y Silas estaban predicando, que era salvación a través de Cristo. Sea cual sea que haya sido la motivación, dice que llega con ellos y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto te debe de dejar pensando en ti. Si alguien te mira
¿Crees que va a tener la seguridad de preguntarte a ti, de preguntarme a mí, qué debo hacer para ser salvo? ¿Crees que si alguien ve tu vida, lo primero que se le va a ocurrir preguntar es esto? En otras palabras, ¿estás siendo testimonio de que hay una salvación? Bueno, este carcelero dice que llega con ellos y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, como paréntesis, este es uno de los versículos que más se han usado y más se enseñan fuera de su contexto. Muchas veces se enseña que el decir, cree en el Señor y Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, es como una promesa que en automático, si crees tú, tu misma fe pasa a los de toda tu casa. Esto, hermanos, no es así. Muchas veces se ha enseñado como que es una obligación de Dios que si tú crees, que si tú eres salvo, ahora Dios tiene que salvar a toda tu familia. ¿Por qué? Porque tú ya creíste. No, hermanos, las cosas en la salvación no funcionan así. Sabemos, en primera, que la fe no se hereda. La fe no es familiar, no es grupal. La fe es personal, la fe es propia. Cuando tú crees en Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador, es cuando entonces esa fe o esa salvación está en tu vida. No porque creas tú, significa que ahora toda tu familia es salva. Y esto con el afán o con el deseo de animar, hermanos, debemos de preocuparnos por predicar el Evangelio aún a nuestras familias. Porque no nos asegura, el que nosotros creamos o el que nosotros vengamos a la iglesia, no nos asegura que toda nuestra familia va a creer. La responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros es predicar el Evangelio aún a nuestras familias, a nuestros hermanos, hermanas, a nuestros hijos, hijas, padres, abuelos, tíos, nietos. Esa es nuestra responsabilidad. Pero bueno, Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y por qué se lo dice esto? Bueno, como dijimos, las cárceles, los calabozos estaban debajo de las casas de los carceleros. Entonces, muy probablemente este temblor despierta a toda la casa del carcelero, probablemente bajan a ver, probablemente también escuchan lo que Pablo está hablando de la salvación. Y él le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los que ahora están oyendo. No como de si tú crees, van a creer todos. No, le está diciendo de manera personal, es como si yo le está hablando específicamente a alguien, le está diciendo, si tú crees, vas a ser salvo. Pero también todos los demás que están oyendo, si ustedes creen, van a ser salvos. Solamente si creen. No sé cómo decirlo, no es un condicional. Que si tú crees, los demás van a creer. No, es personalmente, se está dirigiendo principalmente al carcelero, pero a todos los demás, porque recordemos que también había presos ahí. Pablo está diciendo, si tú crees y si todos los demás que están aquí creen, pueden ser salvos. Dice, y le hablaron la palabra del Señor, y ahora aquí te lo dice, mira, a él y a todos los que estaban en su casa. Dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Él dice, con todos los suyos. Vemos nuevamente, hermanos, que la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios, y su misma palabra lo dice, nunca vuelve vacía. Y que cuando realmente la palabra de Dios llega a una vida y toca un corazón, las pruebas se ven inmediatamente. Hay un cambio totalmente. Tal vez no un cambio tan rápido o por así decirlo, si tú vas y le predicas a un borrachito, tal vez el borrachito no va a dejar la bebida de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque es un vicio que lamentablemente el cuerpo ha requerido y que se necesita llevar un proceso para dejar esto. Pero lo que voy es que una vez que tú ya eres salvo, una vez que Cristo viene a tu vida,
se empieza a ver en tus obras, en tu obrar. Lidia dice que creyó toda su casa también. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que hizo? Dice que les invitó a que se quedaran ahí. Ahora, piensa en esto. Lidia, siendo alguien económicamente pudiente, no vivía en una casa sencilla. No vivía probablemente en una casa común y corriente. Lo más probable es que vivía en una casa con lujos, que vivía en una casa donde tenía sirvientes, que probablemente tenía de la mejor comida. Y Pablo y Silas hospedándose ahí esos días. Imagínate, todos estos días que habían pasado, se levantaba Pablo y tenía su desayuno ya bien preparado. ¿Qué te gusta? Con su frutita picada, sus huevitos al gusto tal vez. No sé cómo te guste a ti desayunar, pero tenía un desayuno completo de lo más rico. En ese tiempo tal vez no había camas como lo hay hoy en día, pero tenían tenían privilegios que Lidia le había otorgado. Pero ahora Pablo, pues de la noche a la mañana, de pasar a tener lujos, ahora está en esta cárcel sufriendo. Pero bueno, a lo que voy es que este hombre, este carcelero, al recibir y al creer, ahora dice que enseguida actúa. Dice que lava sus heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Dice, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahora, ¿recuerdan versículos anteriores que estábamos diciendo que había un hombre macedonio que Pablo vio en visión? Muy probablemente, y algo lo que yo he llegado a creer, es que este hombre macedonio que Pablo ve en visión es este mismo carcelero, que dice que él les pide y les suplica, vengan a Macedonia porque necesitamos su ayuda. Ahora, ¿por qué creemos esto? ¿O por qué creo eso? Porque también después de aquí, dice en los últimos versículos que salen, pero ya no se quedan en la región, sino que ahora se van a Anfípolis, a Polonia y llegaron a Tesalónica, dice, donde había una sinagoga ahora ya con judíos. Y lo más probable, o lo que creo, no es ley, no es una verdad absoluta, pero algo que tal vez podemos creer es que este hombre que vio Pablo en su visión, muy probablemente era este carcelero. Bueno, después pasa, dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero recuerden que lo que habíamos dicho, que normalmente para los romanos había un trato especial. Bueno, pues recuerden que Pablo tenía la ciudadanía romana. Y ahora, después de todo esto, Pablo se los hace saber y dice ahí en el versículo 36, dice, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Y dice, no, dice Pablo, no. Dice, les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel. Dice, y ahora quieren, y ahora nos echan, nos echan encubiertamente. Dice, no, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos, dice Pablo, ustedes no tomaron en cuenta que nosotros somos ciudadanos romanos. Pablo ahora saca su credencial, saca su INE y dice, yo soy romano y no se me trató como se me debía tratar como ciudadano romano. Dice, ahora, así como nos metieron a la cárcel, ahora ellos mismos que vengan a sacarnos. Y dice, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Dice, y viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel, dice, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Los consolaron y se fueron. Ahora, aquí termina la historia de cómo
Pablo llega a Filipos y se forma esta primera iglesia. Pero algo que quisiera destacar de esto es cómo todo lo que fue pasando llevó a que el plan y la obra de Dios se cumpliera en esta ciudad. ¿Por qué Pablo no sacó sus credenciales de romano desde que les intentaron azotar? ¿Por qué Pablo no con el primer azote dijo, oye, espérense, yo soy romano, no me traten así? Para dar testimonio, para cumplir el propósito bueno. Ajá. Así es. También no confiar en lo que somos nosotros. No confiar en lo que somos, sí. Son muy buenas participaciones. Saben, hermanos, cuando si a ti te dan la opción entre sufrir y salir librado, ahora sufrir por el evangelio o hacerlo o hacer la obra sin sufrimiento, ¿qué vas a escoger honestamente? ¿Qué vamos a escoger? No me gusta sufrir. A nadie nos gusta sufrir. Saben, Pablo se le dio esta oportunidad y tal vez él lo pensó en su mente. Bueno, tengo estas dos sopas. O me defiendo como ciudadano romano que soy, o dejo que Dios obre a través del sufrimiento. Ya sabemos lo que Pablo escogió. Y precisamente esta carta de Filipenses, Pablo va a hablar esto. ¿Por qué no sufrir por el evangelio? ¿Por qué no gozarnos aún en ese sufrimiento? ¿Por qué no aún en esas pruebas gozarnos de saber no solamente que va a haber una solución, sino de saber que esas pruebas Dios las está usando para que el evangelio siga siendo predicado? Regresamos a Filipenses, vamos a ir un poco ya más rápido porque ya nos pasamos de la hora. Pero algo que podemos destacar de esta historia, de cómo se crea o cómo inicia la iglesia de Filipos, son dos cosas. La soberanía de Dios en las pruebas, que en medio de las pruebas Dios puede sacar siempre algo para bien, y la soberanía de Dios para salvar. ¿Por qué para salvar? Porque de todos los que estaban oyendo, dice que Él abrió el corazón de Lidia. No fue que Lidia dijera, yo quiero. No, la iniciativa ¿de quién fue ahí? De Dios. Dios es el que obra, Dios es soberano para salvar a quien Él quiere. Dice su palabra, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. La soberanía de Dios, hermanos, es tanta que ni siquiera tenemos razón para estarnos preocupando. Sin embargo, pasa, nos preocupamos. Y ahora Pablo le está escribiendo a esta iglesia que tiene un gran amor por ellos. ¿Por qué? Porque desde este suceso que se crea, dice Pablo, o vemos que esta iglesia es una iglesia que se ha dedicado a apoyar económicamente a Pablo a través de sus diferentes circunstancias. Se nos menciona en la palabra de Dios diferentes momentos donde la iglesia de Filipos apoya y manda una ofrenda a Pablo. Incluso en Corintios vamos a ver cómo él les va a animar a los de Corintios a ser más generosos, a dar, les anima a dar, y pone de ejemplo a los filipenses. Porque, hermanos, los filipenses dice que aún de su carencia, aún de su pobreza, esta iglesia, a pesar de que tal vez estaba Lidia, que tenía economía, ya que era una iglesia que pasaba también por muchas pruebas económicas, pero dice que aún en su carencia, en su pobreza, ellos siempre veían la manera de bendecir a Pablo por medio de ofrendas. Hermanos, tenemos los testimonios de muchísimas iglesias de la sierra que han hecho grandes cosas con poco. Tenemos testimonios de hermanos que tal vez sin tener un ingreso fijo, sin tener un ingreso económicamente estable,
han aportado para la obra algo que, si nos ponemos a comparar, hermanos, nos dejan totalmente humillados. Esta iglesia en su pobreza había sido de tanta bendición para Pablo, que a otra iglesia más grande, como lo era la iglesia de Corinto, les dice, mira ellos que no tienen y han apoyado. Ahora, no es que Pablo les esté dando preferencia porque se esté viendo beneficiado de esto, sino Pablo les está diciendo, este amor que ellos están teniendo, que no les importa tal vez despojarse de lo que tienen para dar, ni siquiera tal vez dice Pablo, ni siquiera sino para dar en general, es el amor que deben de tener todos nosotros. Y Pablo por eso ama tanto a esta iglesia. Decía, no por tener una preferencia en cuestión de que él se esté viendo beneficiado, sino dice, Pablo, me sorprende cómo aún en su pobreza ustedes han sido o nunca me han dejado solo. Y dice ahí, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ahora, volvemos rápido al inicio, ¿no? Pablo no se está presentando con la autoridad como lo hacen otras veces. Pablo no se está presentando como apóstol de Cristo. Pablo está presentando como siervo. Porque algo que quiere dejar en claro Pablo en esta hora es que, en esa carta, que aunque él está encarcelado, aunque él está sufriendo, él, y lo va a decir más adelante, yo no soy preso o no estoy preso de estas cadenas, sino yo soy preso ¿de quién? De Cristo Jesús o de Jesucristo. Dice, a los santos, a todos los santos, ¿a quién les está escribiendo? A los santos que están en Cristo Jesús. A los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahora, retomamos un poquito. ¿Quién está escribiendo esta carta? Pablo. Pablo es el autor de esta carta. ¿A quién se le está escribiendo? A los santos en Cristo Jesús. Ahora, santos, ya lo hemos visto antes, son aquellas personas que han sido apartadas de un uso común para un uso específico. Dice, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hermano, ¿crees que cuando alguien se acuerde de ti pueda dar gracias a Dios por tu vida? Puedes decir genuinamente, yo creo que las personas sí se alegran de pensar en mí. O somos como molestia para las personas. Ay, este hermano. ¿Cómo molesta? Bueno, Pablo dice que cada que se acordaba de ellos, de los filipenses, él daba gracias a Dios. Dice siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo. ¿Alguna vez has rogado con gozo? Porque rogado sí le hemos rogado al Señor muchas veces. Pero normalmente asociamos el rogar con tristeza, con dolor, con preocupación, desesperación. Pero ¿cuántas veces has rogado a Dios con gozo? Gozándote en tu prueba, gozándote en saber que necesitas. ¿Has estado pasando por alguna prueba donde necesites rogar, pero estés gozoso de que estés rogando? ¿Te has gozado en que tengas que rogarle a Dios? Porque ahora rogar va más allá de un solo pedir, de un solo, Dios necesito o te pido que me des esto. No, es de verdad ruego, dependo de esto para sobrevivir. ¿Te has gozado alguna vez de que estés en esa situación en la que tengas que estar rogando por algo? Pablo dice que él se gozaba de rogar a Dios en sus oraciones siempre por los hermanos de Filipos. Dice por vuestra comunión. Ahora esta palabra comunión es esta palabrita koinonía, que no habla solamente de una comunión, de un hablar, de un conocerse, sino habla de una comunión profunda, un amor tan profundo que había entre los hermanos, que no importaba que el predicador se tardara 2 horas, ellos estaban felices de estar en la casa de Dios todos juntos, porque también al finalizar sabían que alguien se iba a invitar las carnitas y se iban a quedar. Iba a decir, nos íbamos a quedar como si esperando a ver quién se invita a las carnitas. No, pero ellos tenían tanto gozo y tenían esta comunión que dice Pablo, era notoria, dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Dice, desde el primer día hasta ahora.
esta carta de los Filipenses, hermanos, hay muchos versículos conocidos y uno de mis favoritos es este que viene enseguida. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En una carta donde Pablo va a hablar de pruebas, donde va a hablar de gozo en medio de la tribulación, donde va a hablar de tener paz en medio de la prueba, de decir todo lo puedo en Cristo. Ahora, todo lo puedo en Cristo es otro de los versículos más mal interpretados, porque Pablo está diciendo, sé vivir en lo mucho, sé vivir en lo poco, sé sufrir, sé tener abundancia, y dice Pablo, por eso todo lo puedo en Cristo, porque puedo padecer, pero también puedo pasar abundancia, puedo vivir bien. No es todo lo puedo en Cristo cuando ya llegó la necesidad y ya no puedas más. Y decir, sí, todo lo puedo en Cristo. No, es todo lo puedo en Cristo. Si puedo vivir con estabilidad, puedo vivir con necesidad. ¿Por qué? Porque lo puedo en Cristo. Porque el motivo del gozo es Cristo. Pero bueno, ahora regresando a este versículo, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Cuándo comenzó la buena obra? Bueno, desde que fue predicada el Evangelio y Dios permitió que tú creyeras, abre tu corazón y crees. Desde ese punto empieza la buena obra. ¿Y cuántos llevamos ya aquí más de 5 años de cristianos? ¿Cuántos tienen más de 5 años de cristianos? Alcen la mano, yo sí. ¿Más de 5 años de cristianos? ¿Sí? Ok, ¿cuántos tienen más de 10 años de cristianos? Ok. ¿Cuántos tienen más de 20 años de cristianos? Ok. Ahora, ¿cuántos tienen menos de 1 año de cristianos? Menos de 1 año. Perdón, menos de 5 años. La hermana, amén. Bueno, déjenme decirles algo. No importa hace cuánto empezó tu vida cristiana, Dios ha prometido algo, que desde ese momento hasta que el Señor venga en gloria o nosotros seamos llevados a su presencia, Él sigue haciendo la obra día a día contigo. ¿Sabes? Uno de los 5 puntos del calvinismo es la perseverancia de Dios en los santos. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que tú has creído, no creas que Dios te deja tu suerte ahora de, pues ahora arréglatelas tú, ¿no? Ya creíste en mí, pero pues ya te toca. Que claro, tenemos nuestra responsabilidad. Sin embargo, Dios ha prometido que estará con nosotros desde el primer día hasta nuestro último día, hasta el fin de los tiempos, dice su palabra. A los filipenses les está diciendo, tengan gozo, gócense, porque estamos seguros, estoy seguro de eso, que aquel Dios que ha comenzado la buena obra, aquel Dios que te permitió creer desde el día 1 de tu vida cristiana, es el mismo Dios que te va a llevar de la mano hasta que seas perfeccionado en el día de Jesucristo. Y sabes, en el capítulo 3, Pablo va a retomar este tema de una manera más amplia. Y es un pasaje que me encanta, espero que me toque enseñarlo, porque es un pasaje que me encanta, porque habla de la vida cristiana como una carrera que tiene un inicio, que tiene un trayecto y que tiene un final. De hecho, si ahora avisándolo así, las conferencias que vamos a estar llevando tienen por título, no por tema, por título, el camino, porque precisamente este es uno de los propósitos. El predicar, el enseñar, el cómo la vida cristiana tiene un inicio, predicar el evangelio, que creas, cómo tiene un trayecto, pero también cómo tiene un final. Pero es asombroso saber que, y lo vamos a ver en el capítulo 3 cuando llegamos a este pasaje, que el inicio es por Cristo. ¿Quién te mete a la vida cristiana si no es Cristo? Pero que ese mismo trayecto es por medio de Cristo. Él es el que te guía, Él es el que te lleva de la mano. Y que la meta final de ese trayecto es Cristo mismo. Dice, a llegar a ser a la imagen del Hijo de Dios, a llegar a ser a la imagen de Cristo. ¿Sabes cuán gozoso es saber que lo que tú estás pasando el día de hoy,
dejando fuera las pruebas, que tú estés batallando con algo, hermanos, la verdad es que todos estamos batallando mínimo con un pecado que nos cuesta dejar de hacer. La mentira, ¿cuánto se nos hace muy fácil mentir? Podemos decir, es una bromita. Yo recuerdo que de niño siempre le decía algo a mi mamá que le hacía enojar y ya cuando me iba a pegar le decía, es broma. Pero ya me estaba casi pegando. Pero aún el pequeñas mentiras, eso que parece algo inofensivo. ¿A cuántos nos cuesta dejar de decir mentiras? Es más, ¿a cuántos nos cuesta dejar el chisme? Saben, yo me considero un chismoso pasivo porque me gusta escuchar. No es tanto de que me guste contar, sino que me gusta. Yo le digo estar informado de la situación. Estar al día de lo que está pasando. Pero ¿cuánto nos ha costado, hermanos, dejar pecados? ¿Cuánto nos ha costado? No hablo mucho, nomás escucho, ya es un avance. Pero ¿cuánto nos está costando, hermanos, dejar aquello de lo que Dios nos ha sacado? Ya casi lo estoy venciendo, dice la hermana. Pero sabes, si tú en esta mañana estás batallando con un pecado, estás batallando con un mal hábito que no puedes dejar, sabes, la promesa de Dios es que la obra que Él ha empezado en ti, Él la va a continuar. Hasta el día de Jesucristo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Saber, hermanos, que Dios no nos deja nuestra suerte. Saber que Dios está con nosotros día tras día, dándonos las herramientas, dándonos, dice su palabra, el querer como el hacer por su buena voluntad, para dejar tantos pecados, para dejar de fallarle, para ser más como Él. Y saber que Él está con nosotros todos los días hasta el final es algo que nos debe de motivar a que nazca de nuestro corazón. Señor, ya no te quiero fallar. Señor, tú me estás dando las herramientas para ser más a tu imagen. Ayúdame a usarlas. Juan el Bautista decía que yo mengüe y que Cristo crezca en mí. Tenemos la seguridad, hermanos, de que aunque tú el día de hoy estés fallando en algo, que aunque tú hoy estés batallando con algo, esto no va a durar para siempre. Dice su palabra que Él nos va a perfeccionar a su imagen. Y que si bien tenemos la promesa de Dios, ahora también tenemos nosotros la responsabilidad de que las herramientas que Dios nos ha dado, usarlas. Cuando lleguemos a este pasaje en el capítulo 3, vamos a ver que si Dios ya nos puso en esta carrera y Dios nos está dando las fuerzas para correr la carrera de la vida cristiana, ¿qué nos toca a nosotros? Sino ponernos a correr, ponernos a vivir esta vida. Pero Pablo les asegura, la buena obra que está en vosotros será perfeccionada. Como me es justo sentir, dice esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo Jesús. Ahora es lo que les digo, no es un amor convenenciero, de que les decía, les amo porque me están ofrendando, no. Pablo les dice, les amo en este amor sincero que es en Cristo Jesús, entrañable. Ya en otro tiempo lo veíamos con el pastor Eleazar. Este amor entrañable habla de las entrañas, de lo más profundo de nuestro ser, dice, de lo más profundo es donde nace este amor. Es un amor sincero, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor, así como yo les amo en Cristo, así como yo les amo en Jesucristo, dice, vuestro amor que ustedes tienen como iglesia, como comunidad, dice, abunde aún más. Ahora, no les está diciendo, no es que no se amen, no es que ya no abunde, dice, pero aún así, dice, quiero que abunde aún más y más, dice, en ciencia y en todo conocimiento. No solamente un amor de decir, sí, yo te amo, sino un amor de decir, conozco tus necesidades, conozco el por qué te amo, conozco que te amo en Cristo Jesús.
Dice, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ahora Pablo les está diciendo, no para que aprobéis lo bueno, sino para que aprobéis lo mejor. Y es que aún en las cosas buenas, hermanos, hay cosas que son mejores. Saben, ahorita está, ¿qué hora es? 1:30. Ay, Dios. Ahorita está pasando un partido que yo quería ver. Que si tú te pones a pensar, ¿ver un partido es malo? No. Pero hay algo mejor que eso. Que tal vez algunos estén diciendo, yo hoy me quería ir de paseo a tal lugar porque estaba bonito el clima o no sé. ¿Y es malo? No es malo pasear. Pero hay cosas mejores. Que el martes de oración, que probablemente este martes que viene va a estar lloviendo, o si no va a estar lloviendo va a estar el frío. Y tú sabes que a las 5 de la tarde está el culto de oración, pero tú tienes frío y tú dices, no, yo me voy a quedar en mi camita, cubriéndome del frío. ¿Es malo que descanses? Pues no, pero hermanos, hay algo mejor. Pablo dice, yo quiero que aprueben lo mejor, no solo que hagan lo bueno, sino que de eso bueno vean que lo mejor, que hay algo mejor. Dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. En otras palabras, que no haya nada que se les pueda decir están haciendo mal. Dice, para el día de Cristo. ¿Llenos de qué? De fruto de justicia, de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo no le está hablando a una iglesia problemática. Pablo no le está hablando a una iglesia que estén teniendo dificultades en cuanto a doctrina, tal vez. No le está hablando a una iglesia que tenga tal vez falta de amor. Al contrario, le está hablando a una iglesia amada, les está hablando a una iglesia que da, que sabe dar, que sabe preocuparse por Pablo. Pero sí hay algunas cosas que corregir y más adelante se irá viendo. Pero Pablo lo que les está diciendo ahora es, hermanos, sí, van bien, pero pueden ir mucho mejor. Y por el amor que les tengo, ruego a Dios por ustedes. 2, puedo asegurarles que Dios no les va a dejar en este camino que ustedes están llevando en su vida cristiana. Dios no les va a apartar. Pero también puedo aconsejarles que se amen aún más y que de todo lo bueno que tal vez pueda haber, ustedes siempre elijan lo mejor. ¿Sabes? El plan de estudiar esta carta, el pastor Eleazar lo tiene, él lo ha dado así, una manera de cambiar. Y si lo ves de esta manera, Filipenses te habla de diferentes formas de pensar, de cómo pensar de las pruebas, una manera diferente de pensar de las pruebas, una manera diferente de pensar de ti mismo, de pensar de los demás, de pensar de Cristo mismo. Pero algo también de lo que te va a hablar mucho esta carta es del gozo, de gozarte. Lo que estamos viendo en esta mañana, hermanos, es que no es precisamente un llamado de atención duro como Pablo suele hacerlo a veces, sino es un ánimo, hermanos, a que si este año 2024 muchas cosas pudieron salir bien, pudimos tener nuevas actividades, a principio de año lo de Festiniños, tuvimos también a fin de año las conferencias, tuvimos ahora lo que fue la remodelación de la iglesia. Puede ir aún mejor, porque podemos tener la certeza, hermanos, de que lo que Dios ha comenzado, la obra que Dios ha comenzado en esta iglesia, ya hace más de, ¿qué les gusta? Unos 40 años que se fundó. Hasta el día de hoy Dios la sigue respaldando y Dios la va a respaldar y la va a perfeccionar hasta el último día. Pero eso no quita que tenemos la responsabilidad nosotros mismos de seguir adelante, amándonos unos a otros,
dice su palabra, aún más y más. Estos hermanos de Filipenses eran unos hermanos de los que Pablo estaba tan agradecido por ellos. Que todas las personas que nos visiten, hermanos, al irse puedan tener este sentimiento de agradecimiento a Dios por nuestras vidas. Y si algo vamos a poder aprender en esta carta, que sea también esto, que a través de las pruebas, a través de todas las dificultades, nuestro gozo, siempre debe de estar puesto en Cristo Jesús. Pero bueno, ya se nos ha hecho este llamado a ser irreprensibles, a ser más o a tener más amor. Así que ¿por qué no oramos y oramos unos por otros? Que la obra que Dios ha comenzado en nuestras vidas, Él la perfeccione para gloria y honra de Dios y para progreso del Evangelio. Así que les invito a que nos pongamos.